Hola a todos, tengan un cordial saludo. Mi nombre es Valerio Garzón Velázquez, estudiante del sexto semestre en Administración Pública Territorial de la CETAP Inírida, Guainía. Hoy quiero compartir con ustedes un resumen del módulo Globalización, Geoestrategia y Relaciones Mundiales. Este módulo es fundamental porque nos permite comprender cómo el mundo en el que vivimos se encuentra completamente interconectado, cómo esa interdependencia afecta nuestras economías, nuestras culturas y hasta la vida cotidiana de cada persona. La globalización se ha transformado en la forma en que los países se relacionan, pero también ha generado enormes desafíos: la desigualdad, la pérdida de soberanía y ese deterioro ambiental. A lo largo de las 4 unidades de este módulo, analizamos esas transformaciones desde diferentes perspectivas: económicas, políticas, cultural y social. Entonces seguimos con la unidad número 1 para dar inicio a este resumen. Esta primera unidad nos introduce en el concepto de globalización como un fenómeno complejo que abarca todas las dimensiones de la vida. No se trata de un proceso uniforme ni neutral. Para algunos representa progreso, tecnología, expansión económica; para otros exclusión, pobreza y pérdida de la identidad cultural. La globalización se percibe como una transformación en la organización espaciotemporal de las relaciones y las transacciones sociales de todo tipo, que genera flujos y redes transregionales y transcontinentales de actividad y de interacción. Básicamente se puede identificar como la extensión evidente y programada de actividades políticas y económicas concretas a través y por encima de cualquier tipo de frontera. Hoy ya no vivimos en un mundo controlado solo por los Estados-nación. Existen nuevos actores como lo son las empresas multinacionales, los organismos internacionales, las ONG, los medios de comunicación globales. Ellos configuran un sistema donde las decisiones locales dependen cada vez más de dinámicas internacionales. Sin embargo, en este proceso también genera respuestas locales. Ahí es donde aparece un concepto muy importante: la localización. Significa que aunque las tendencias globales influyen sobre nosotros, las comunidades pueden adaptarse y responder de acuerdo con su propio contexto y cultura. Por ejemplo, cuando una comunidad indígena adopta tecnología digital para promover su identidad o sus productos, está participando en la globalización, pero desde una mirada local. Eso demuestra que la globalización no es solo un fenómeno impuesto, sino también una oportunidad para la creatividad, la cooperación y el fortalecimiento cultural. Esta primera unidad nos invita a reflexionar sobre el doble rostro de la globalización. Por un lado, un sistema que unifica el planeta, y por otro lado, uno que fuerza las profundas desigualdades sociales. Seguimos con la unidad número 2, geopolítica y geoestrategia en la globalización. Entramos en el campo de la geopolítica y la geoestrategia, que son las herramientas con las que los estados y las potencias buscan mantener su poder en el escenario global. La geopolítica analiza el territorio, los recursos naturales y la ubicación geográfica. Determina las decisiones de poder. Mientras tanto, la geoestrategia estudia cómo esos recursos y posiciones se utilizan de manera planificada para alcanzar objetivos políticos, militares o económicos. Se enfoca en la planificación integral para asegurar la seguridad y los intereses nacionales
frente a las amenazas en un entorno global. Otro concepto importante es la geoeconomía. Sucede cuando los capitales invertidos o canalizados por el Estado son el equivalente a la potencia de fuego. Las subvenciones al desarrollo de los productos del Estado sustituye a las bases y destacamentos militares desplegados en el extranjero. Al igual que la influencia diplomática, estas actividades son la tarea cotidiana de las empresas privadas que las ejercen por motivos puramente comerciales. No obstante, cuando interviene el Estado, cuando anima, asesora o dirige estas actividades, ya no es economía pura y simple, sino geoeconomía. Es el estudio de cómo los estados utilizan instrumentos económicos para lograr objetivos geopolíticos. Es un marco que analiza la relación entre la economía, la política y la estrategia, a menudo descrita como una evolución de la geopolítica, donde la economía se convierte en una herramienta para ejercer poder e influencia en lugar de la diplomacia o la fuerza militar. Se centra en el uso de herramientas como los aranceles, sanciones y control monetario para obtener ventaja competitiva y proyectar el poder nacional. En ese sentido, los conflictos internacionales después del siglo XXI no se aplican solo por razones militares, sino también por intereses económicos, culturales o energéticos. La guerra por el petróleo, la información por las tensiones por el agua son ejemplos de una nueva geopolítica mundial. Después del famoso 11 de septiembre de 2001, el mundo experimentó una redefinición del concepto de seguridad. Las potencias, en especial Estados Unidos, utilizaron el discurso de la guerra preventiva para justificar en la práctica los ideales de la democracia y la libertad. Muchas veces se subordinan a intereses estratégicos. Esta unidad nos enseña cómo la geopolítica contemporánea ya no se limita a la lucha por los territorios, sino al dominio de los recursos naturales, la tecnología y la información, y que los países deben desarrollar estrategias inteligentes y soberanas para no ser simples espectadores en un mundo cada vez dirigido por potencias globales. Así llegamos a la unidad 3, los dilemas de las relaciones internacionales en la globalización. Esta unidad analiza los nuevos dilemas que enfrenta la comunidad internacional. Hoy las relaciones internacionales ya no son exclusivamente entre estados. Intervienen empresas, organizaciones multilaterales, movimientos sociales e incluso ciudadanas comunes que a través de la tecnología influyen en las decisiones globales. Los estados siguen siendo actores fundamentales en la globalización, aunque su papel ha cambiado frente al poder de las empresas multinacionales y los organismos internacionales. Hoy deben adaptarse entonces a un entorno mundial donde las decisiones económicas, políticas y tecnológicas trascienden las fronteras. Aún así, los gobiernos son responsables de diseñar políticas que protejan sus economías, promuevan el desarrollo sostenible y garanticen la justicia social dentro de sus territorios. En este contexto, los estados enfrentan el reto de equilibrar la apertura del mercado global con la defensa de su soberanía nacional. Su papel ya no es aislarse del mundo, sino gestionar la interdependencia, regulando los impactos de la globalización y aprovechando las oportunidades para mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Está el gran dilema del desequilibrio del poder. Los estados pierden autonomía frente a los mercados financieros y adaptan las corporaciones internacionales que componen sus reglas a escala global. Las decisiones antes que se tomaban en los gobiernos nacionales ahora se negocian en foros internacionales y a veces sin la participación directa de los pueblos afectados. Sin embargo, también existen oportunidades.
la interdependencia global puede ser una herramienta para la cooperación, el desarrollo sostenible y la protección del ambiente. El verdadero reto de nuestro tiempo no es solo adaptarse a la globalización, sino a la humanizarla, incorporando valores éticos, justicia social y respeto por la diversidad cultural. Así llegamos a nuestra última unidad, la unidad número 4. Esta unidad tiene el título de Problemas Internacionales Mundiales que hacen en la agenda global, hacen de la parte de la agenda global. Entre los problemas mundiales están los derechos humanos, terrorismo, violencia, crimen organizado, desarrollo y crecimiento sostenible y sustentable, multiculturalismo, comercio internacional y uno de los más importantes, el medio ambiente. Esta última unidad nos enfrenta con los grandes problemas globales que marcan la agenda internacional: el deterioro ambiental, las crisis económicas, los conflictos armados, las migraciones, la violencia de los derechos humanos y la pérdida de los valores culturales. Consecuencias negativas de la globalización en la ecología y el medio ambiente. Además de lo comentado, otros de los efectos negativos de la globalización en el planeta y por tanto directamente sobre la ecología y el medio ambiente son la reducción de la capa de ozono, el incremento del efecto invernadero, deshielos de los casquetes polares, crecidas del nivel del mar, muerte de peces y otros seres marinos, destrucción de bosques, contaminación de las aguas, deterioro de ecosistemas, contaminación de los suelos. Estos problemas no son aislados, todos están interconectados. Por ejemplo, el cambio climático no es un asunto ecológico, sino también político y económico. Afecta la producción de alimentos, provoca desplazamientos y genera tensiones entre países de los grandes migraciones que huyen de las guerras de sus países de origen. Asimismo, la multiculturalidad se convierte en un desafío. ¿Cómo vivir en un mundo donde las diferentes culturas son motivo de conflicto, pero también fuente de riqueza humana? La globalización cultural puede unirnos o dividirnos, dependiendo de si lo usamos para el diálogo o para la imposición de un modelo de vida. También se destacan los derechos humanos como un tema central. Aunque el discurso global no los defiende, en la práctica millones de personas siguen viviendo en la pobreza extrema, sin acceso a agua potable, a educación y justicia. La globalización económica ha generado riqueza, claro que sí, pero concentrada en pocas manos. Por eso, esta unidad plantea una idea esencial: el futuro del planeta depende de nuestra capacidad de construir una globalización más justa, solidaria y sostenible. Una globalización que no destruya la naturaleza, que respete la diversidad cultural y que garantice la dignidad humana. Ya para terminar, este módulo nos enseña que la globalización no es solo un proceso económico, sino un fenómeno total que define nuestra época. Comprender sus dimensiones políticas, culturales y estratégicas es fundamental para tomar decisiones responsables desde lo local y lo nacional. Como futuros administradores públicos, debemos mirar el mundo con pensamiento crítico, actuar con ética y comprender que cada decisión pública tiene un impacto global. Porque lo que ocurre en un territorio pequeño como una comunidad, un municipio o una región, también forma parte de la gran red de relaciones internacionales. En nuestras manos está contribuir a una globalización más humana, más consciente y más justa. Muchas gracias.